Desde nuestros ancestros existe la Cuyabra, un ícono en la historia cultural de nuestro país. Hoy en el mundo de las tecnologías y la virtualidad, llega la Cuyabra. La Cuyabra Radio. Una emisora online, transmitiendo desde Armenia, en el departamento del Quindío. lacuyabraradio.com, rompiendo las barreras del ciberespacio. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marleni Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y seguidores de El Marqués en la radio. Gracias por aceptar esta invitación de cada 8 días, los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y por qué no decirlo, para aquellos que nos ven después por las diferentes plataformas de la Cuyabra Radio, de LC Noticias, también de nuestro canal de YouTube, de El Marqués, así como también mañana a las 5 de la tarde por Toscana Estéreo de James Marulanda Quintero. El sábado a la 1 de la tarde, Jaime Di Capote en Popayán, y por el canal de televisión de Quimbaya. Así que bienvenidos a todos a un programa más de hoy, 12 de marzo del 2026, 4 días después de haber pasado las elecciones nacionales de Congreso y de consultas para presidencia de la República, de las cuales estaremos como mirando un poquito sobre estos aconteceres políticos que suceden en Colombia y por qué no en el departamento del Quindío, donde deja sin piso a muchos comentarios y divisiones que de alguna manera hacen que la gente le ponga cuidado, no vaya un poquito más allá de la investigación, sino que solo se dediquen a ver y replicar muchas cosas que lo único que han hecho es daño en una sociedad que urge una unión y unas ganas de salir adelante pensando en nuestras futuras generaciones. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mientras la gente no sea consciente de que no deben repartir todos esos memes que salen en las redes sociales, en muchos medios de comunicación también mucha información falsa. Ahorita hablaremos precisamente también de medios quindianos que me puse a saltar el día de las elecciones después de terminadas y queda uno realmente con la boca abierta por las afirmaciones que muchos dan sin ningún fundamento alguno y que lo único que hace es llenar más de odio este pobre departamento que cada día es más y más profundo sus odios. Flaco, bueno, a nombre de Benjamín Acosta Cárdenas, ya se me había olvidado, Elía Acosta Cárdenas, Álvaro Ortiz Duque y por supuesto quienes habla Marleni Moreno Gómez. Muy buenas tardes para todos, bajo la gerencia de Julieta Carmona y la dirección de la emisora de Luis Carlos Rodríguez y la coordinación de Salomé Márquez Moreno. Flaco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marleni, un saludo súper especial y cálido porque cambió el día, por lo menos acá en la ciudad de Armenia, después de ese frío esta mañana, intento de fuertes lluvias, por lo menos en la capital quindiana. Pues aquí estamos acompañándolos como siempre todos los jueves de El Marqués Radio para nuestros grandes amigos, familiares, todos los que nos siguen en el programa. Oye, ¿cuánto completamos ya? Ya llevamos como 5 años. No, vamos 6 años. 6 años. Ahora el 1 de julio, ya que tú hablas de eso, Flaco, el 1 de julio cumplimos 6 años de estar con la Cuyabra Radio, dándonos la manito, ahí vamos como
como acompañaditos hacia una vejez. No, pero no me diga eso porque ya me siento como... Y es que me da pena empezar a hacer viejo. ¿Y por qué no decirlo, flaquito? Esta sí que te va a hacer sentir viejo. Ahí. El 17 estará en la revista El Marqués cumpliendo sus 41 años de haber sido fundada. Por algo será. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos y mientras nos lo permita, tendremos la ocasión de continuar acompañándolos en estos espacios. Y mientras también, como lo hizo Jairo, pues Marleni nos diga, Álvaro, aquí estamos. Hoy sí que hay varias informaciones, usted lo ha dicho, ¿no? Mucha política, pues naturalmente, porque los resultados que ocurrieron, todo lo que ha pasado, sin lugar a dudas, el domingo anterior, elecciones para Congreso, elecciones para consultas interpartidistas con miras a escoger candidatos a presidencia de la República y todo lo que ha dejado, que se había advertido, que se está dando y... Como en mayo viene la primera vuelta presidencial, pues algo ha dejado. Tendremos, esperamos pues, invitados especiales para hablar sobre este tema, Marleni. Muy bien, entonces hablemos un poquito precisamente de lo que yo estaba comentando al inicio. Me puse a saltear las emisoras, precisamente después para escuchar. Había una alianza entre varias emisoras en la que estaba Toscana Estéreo. Bueno, había varias locales. Sí, claro, locales. Bueno. Allí muy responsablemente escuchaba a uno, pues no sé si será periodista o locutor. Politólogos dicen ahora. No? Porque lo conocí, fue como narrador de fútbol en unas canchas de fútbol de Dorada, de todo eso, cuando ustedes van por allá a jugar fútbol, porque yo creo que cuando ibas a jugar fútbol... ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe cómo? A propósito de que ya nos vienen los 41 años, ¿no? Ajá. Antes de empezar el Marqués Radio, ¿sabe qué me decía Jairo Elías cuando vino de Bogotá? ¿Y sabe cómo íbamos a transmitir a esas canchas que usted habla? Íbamos a América 27, Matusalén, Montenegro, cuando había un campeonato de Copa de Campeones, en esa época, de campeones de todos los equipos del departamento del Quindío, en Montenegro. Jairo tenía en esa época era una, ¿cómo se llama? Grande, una grabadora, esas radiograbadoras grandes. Y teníamos un micrófono. Jairo, usted sabe que le gustaba la narración, ¿no? Cuando llegó de Bogotá. Entonces yo iba y lo acompañaba, hacíamos el famoso, la narración, así como lo hace ahora Cañaveral, y yo lo respeto mucho, y a ellos lo respetan en todos esos torneos. Eso lo hacíamos, así previo a lo que fue el Marqués. Inicialmente escrito, lo hacíamos nosotros, y orgullosos. Y yo era feliz acompañando a Jairo Elías, porque a él le gustaba el tema de la narración. En esa época, y la gente empezó, ¿no?, a escuchar. Entonces, ¿cómo nos fue? ¿Qué decía el que usted dice, no? Bueno, resulta que allí afirmaban muy como si fuera ya un hecho. Recordemos que en la pasada contienda electoral, donde se eligió precisamente al señor Iván Cepeda como consulta, sí, como candidato del pacto histórico, recordemos que allí también salió ganador Miguel Grisales con una buena votación, que esto hizo que un polvorín se hiciera, que Cambio Radical le había metido la mano, que mire, que no. Entonces, bueno, antes de seguir ahí, yo quiero decir que la política más quemada del departamento y que quedó sin piso se llama Jessica Obando y el concejal Rojas de Pacto Histórico, quienes le dieron precisamente la espalda a esta elección y fueron las que resultaron con el cuento de que le habían metido la mano Cambio Radical allí. En las urnas quedó demostrado que no se necesitó ni de ella ni nada, a pesar de toda la campaña adversa que ella le hizo al partido Pacto Histórico, porque Miguel, y a pesar de que el tercer reglón tuvo que renunciar por amenazas si seguían la campaña, ahora él es congresista, que quedó demostrado que no necesitaban al partido Cambio Radical.
Decían allí en estos periodistas que el gordo, porque se refieren al señor que manda aquí en política en Cambio Radical, decían que el gordo se había ganado dos curules, la del pacto histórico y la de Cambio Radical. Yo no creo que le vaya a jugar a dos cuando él quería era sacar sus 3 listas a Cambio Radical. Marlene, eso es de debate, con todo respeto te lo digo. No vamos a entrar a discutir. Si yo quiero le muestro una foto, y no, la muestro no, ya está en ¿qué es el Fondo Nacional del Ahorro? Una entidad que nosotros apreciamos mucho y que está dando resultados. No vamos a entrar a debatir. Pero mire, no entremos, ese fue el problema porque el pacto histórico en el departamento del Quindío no obtuvo mayor votación, porque de entrada hubo muchos problemas, en el sentido de que empezaron a decir que Miguel Grisales precisamente venía del tema de no, pero Flaco, antes de seguir con el cuento de eso, recordemos que cuando cuando se va a dar una contratación en publicidad, eso sale a la luz pública, se hace una, ¿cómo es que llama esto, Luis Carlos? Unas licitaciones, y allí puede participar cualquiera, porque además son licitaciones a nivel nacional de entidades oficiales. Entonces allí tiene y gana el que tenga que ganar. Si el familiar de Oscar Marín se lo ganó, eso no quiere decir que entonces ellos estén con el pacto histórico. Yo lo veo así, desde esa forma de vista mía. Entonces toda la bulla que hicieron, aquí hay muchas cosas para analizar, pero vea, si quiere en estos días, para que vea algo importante, gente que con toda la capacidad analítica y con una tranquilidad tremenda es clara en manifestar. Aquí ya son 3 fuerzas políticas que se declararon y se decantaron, es la palabra, decantaron. Porque la otra perdedora también fue Sandra Viviana del Partido Liberal. Y eso que Sandra Viviana estaba más cercana dentro del Partido Liberal al gobierno de Gustavo Petro. Pero recordemos que el liderazgo de Sandra Viviana en el departamento del Quindío ha sido muy cuestionado por los mismos militantes y la forma en que ella trata a sus subalternos. Eso fue lo que por eso hubo una desbandada del Partido Liberal hacia Pacto Histórico. Dentro del Partido Liberal, la más, ¿qué le digo? Más liberal era Viviana Aristizábal, Sandra Viviana Aristizábal, era la más cercana a lo del actual gobierno. O a usted, a esta señora, que fue defensora del pueblo, que yo siempre he insistido acá, y se lo digo, y se lo seguiré diciendo. ¿Quién estuvo con Centro Democrático? Con Centro Democrático, no, sí, Cambio Radical. Con Cambio Radical y Centro Democrático, porque siempre estuvo defendiendo y diciéndole no pues, a las reformas sociales. Mire cómo es la diferencia. Pero de todas maneras, lo importante es lo siguiente, Marlene. Se está dando un cambio, sí, supuestamente, pero, y es que ¿quién no lo sabe? Políticamente, cómo se manejan el tema de las elecciones, porque esto todavía no ha dado el cambio que debería dar. A ustedes, señores, o quién no lo ha dicho, quienes trabajan con la gobernación, quienes trabajan con la alcaldía o con las alcaldías, para seguir trabajando con el famoso, 2, 3 meses la contratación, sigue, pero necesita conseguir tantos votos, necesita sí o no, y eso nadie lo niega, eso no es exclusivo del departamento del Quindío, esto es político, por amor de Dios. Entonces los 40.000 o de 45.000 votos, estaba mirando, que sacó el pacto histórico, que pudo ser más para Cámara, yo le pregunté ahora, ¿y fueron los mismos de Senado? Sí, prácticamente fueron los mismos de Senado. O sea, lo que dijo el presidente Petro desde Bogotá, solo 2, ¿no? 2 tarjetones, Senado y Cámara, aquí prácticamente se cumplió. Que hubo, intervenciones, yo creo que sí, pues de acuerdo a lo que manifiestan algunos, pero eso no indica que el actual representante, pues ya, Miguel Grisales, vaya a salir con que lo que le diga Toto, porque esto es por partido. O sea, si el pacto histórico, su junta directiva en el departamento del Quindío,
o a nivel nacional, va a Bogotá en el Congreso y dice hay que votar esto es así, asá, y si el señor Miguel Grisales le va a seguir lo que le digan los otros que supuestamente, entre comillas, lo eligieron acá, lo sacan, tienen que sacarlo, porque no está siguiendo los lineamientos que el partido está realizando. Entonces no nos preocupemos por eso. La verdad, Marlene, en ese sentido lo importante es que en el eje cafetero, que era uno, así como en Antioquia, Fortín, ¿o no? De todas maneras, derecha. Estamos hablando del departamento del Quindío, hablaba que Sandra Viviana, a pesar de que se quemó, recordemos que tenía dos coequiperos malos, que sacaron, entre los dos no sacaron ni 5.000 votos, pero ella sí alcanzó a sacar 20.000. Yo creo que si hubiera sido mejor líder, el departamento después de 60 años seguiría en representación. Partido Liberal. Partido Liberal. Sí, porque además no tuvo coequipera, con uno con dos, el Partido Liberal con dos, imagínese, y la otra cuánto no sacó porque ella ya necesitaba la señora llegar al Congreso, ya estaba jubilada, o cuánto no. Estamos hablando de la otra representante de la Cámara que tenía el departamento. Tampoco podemos desconocer la buena votación que sacó el Partido Centro Democrático Conservadores, pero recordemos que allí también estaba gente del Partido Liberal. Como decíamos, el Partido Liberal tuvo una desbandada, estuvo toda la clase conservadora del departamento del Quindío, había gente del partido de la U también y de otras colectividades pequeñas que también hicieron parte de esto, pero los votos de 30.000 votos se le reconocen al Centro Democrático en el departamento del Quindío y sobre todo a Chucho, porque recordemos que Chucho hizo una campaña un poco alejado de Álvaro Uribe Vélez. Él en ningún momento sacó una foto como lo hiciera Adriana, quien dijo que ella era Álvaro Uribe en el departamento del Quindío y pues le fue muy mal. Diana. Recordemos que Chucho hizo su campaña muy independientemente y yo creo que eso de pronto hizo que la gente del Centro Democrático y de otras vertientes votaran por él. Lo de Edgar Perea sí se esperaba, pues había demasiado voto amarrado, aunque ellos pensaban sacar 2 y 3 cámaras, cosa que era imposible, porque pues no hay que desconocer que Centro Democrático y Conservador alcanzarían el umbral. Ellos también, ¿no? Por el Partido Conservador, sí, Cambio porque, Radical, por todo lo que estaban manejando. Y el pacto histórico, pues es uno de los ganadores, se puede considerar, porque es la primera vez que tendrá representación en el Congreso de la República por pacto histórico, que dice Grisales que son votos precisamente de la gente del pueblo. Vea, siempre regularmente ha sido así, uno pone gobernación, uno alcaldía, ¿no? Pues en este caso para lo que representa la Cámara de Representantes. En las anteriores elecciones pues se metieron antes, por el contrario, y eso que con el apoyo de gobernación, que fue creo, si no estoy equivocado, lo de la ex defensora de bueno, y hablamos de creemos de Fico, partido que se quemó, pierde su personería jurídica, no alcanzó, igual que la gente que el Tigre, la Esprilla tenía, también se quemaron, porque ¿qué hizo Abelardo de la Esprilla? Fue muy vivo y me gustaría saber qué pensará Álvaro Gómez allá revolcándose en las tumbas, porque se arrimó a Salvación Nacional, con el cual sacaron 4 votos, cuando Álvaro tenía unas ideas completamente diferentes a lo que es Abelardo de la Esprilla en este momento. Vimos a su sobrino, quien precisamente vendió prácticamente el partido Salvación Nacional, se acomodó donde más le convenía o donde de pronto lo tuvieron en cuenta para que no perder nuevamente su personería jurídica. Se salvó por un... Los comuneros perdieron su personería jurídica. Hay como 3 o 4 partidos más que pierden su personería jurídica porque no sacaron ni el 3% de la votación. Porque es que a los comuneros, o sea, el partido de las FARC se esperaba. En medio de toda esta polarización que hay y luego de que pues, se terminara lo del proceso
que les dijo, bueno, tienen tantos años para estar en el Congreso con un número tal, es diferente. Y claro, la gente si ahora cuestionan todo, cuestionan hasta la designación, porque Petro designó a una afrodescendiente, ¿qué problema que hubo? Hasta la aislaron. Ahora que Iván Cepeda designa a una indígena, nativa indígena, pues peor, ¿qué se puede esperar? Pero bueno, Marlene, estamos ya. Bueno, vámonos con el primer chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. El tipo cae a la cárcel, llega al sitio de reclusión y se encuentra con el director de la cárcel y le dice el director de la cárcel le dice, bueno hermano, esta es la cárcel donde usted va a pasar los próximos 10 años, pero no es del todo malo hermano, aquí se vive sabroso. Cuénteme una cosa, ¿a usted le gusta el básquetbol? Yo sí, me encanta hermano. Digo, bueno, entonces le va a encantar los lunes porque los lunes se juega básquetbol todo el día. Ay, qué chévere hermano. A ver, los martes se juega fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Yo, claro que me gusta el fútbol. Yo, el martes se juega fútbol, hermano. A ver, ¿a vos te gusta el sexo? Yo, a ver, María, ¿con hombres o con mujeres? Yo, pues con mujeres. Digo, ay, hermano, no le va a gustar el miércoles. Bueno, sigamos hablando un poquito más de política, de lo que dejó este fin de semana precisamente las elecciones, grandes quemados que no se esperaban, como Álvaro Uribe Vélez, Jorge Robledo, Angélica Lozano, Caterine Miranda. Caterine Miranda, recordemos que es la que ha salido en las redes sociales, que ella es la promotora de que a los ancianitos ahora les dieran 250,000 pesos mensuales. Bueno, yo no voy a entrar como en ese juego porque allá ella sí lo hizo, porque quizás lo hizo, de pronto lo nombró en el Congreso y a Petro le gustó y lo llevó y lo concluyó, no sé. Pero entonces ella es la que está con la Raraca, se está diciendo que ella es la autora del auxilio de los abuelos de 250,000 pesos. Polo, pues ahora que perdió en las redes sociales dice que es culpa de Petro, pero como buenos congresistas ellos que saben, no se dan cuenta de todo lo que hicieron, mientras el pueblo está despertando cada día más y está yendo directamente, no de pronto a los medios de comunicaciones grandes que como siempre hablan, organizan las cosas para apoyar o organizar de alguna manera que salgan favorecidos sus patronos. Hay gente que ya se mete directamente a las plataformas de la Presidencia de la República, del Congreso de la República. Recordemos que este mismo fue el que cogió las botas de las mujeres que estaban exigiendo los falsos positivos en el Congreso, se las echó a la basura, se las botó y después la Corte Suprema le dijo tiene que recuperarlas y llevarlas nuevamente allí. Entonces, ¿cómo pretende que la gente vuelva a votar por ellos? Lucho Garzón, Ingrid Betancourt, que aparece cada 4 años para llevarse una platica por su votación. Está también Name, sí. Iván Name, eso. Hablando de Álvaro Uribe Vélez un poquitico, pues él salió en estos días diciendo que no le cobraran los errores que él había cometido a su candidata Paloma Valencia. Pero es que él no necesita decir eso, porque es que Paloma Valencia se ha dedicado a tener sus propios errores. Como se acuerda cuando propuso que el Cauca se dividiera en dos, uno donde echarían toda la indiamenta de Colombia y la otra las negritudes. Son como cosas así. Aquí lo único es que ellos no se quieren quedar sin que Álvaro Uribe, me imagino que ha sido mucho el berrido de él, que alguno de los que han salido electos piensa renunciar para que Álvaro Uribe sí sea senador de la República. Entonces ese es el debate que se está dando precisamente dentro de ese partido del Centro Democrático, ¿quién renunciaría para darle paso a Álvaro Uribe Vélez? Pero ¿cuántos tienen que renunciar? Acuérdate cuántos se ganaron, 16 creo que son, y ellos estaban en el 25, quieren renunciar
9 más. Uy, no sé, estaban hablando de uno. La verdad es que no sé cómo se mueve. No, él estaba en el puesto 25. Sí, sí. Entonces, imagínense, tienen 17, logran 16, 17 creo que fue así. Tendrían que renunciar 8 para poder que lleguen. Claro que nada raro sería, ¿no? Nada raro sería en ese sentido. Recordemos que el pacto, en medio de todo esto, lo que hemos hablado, ha recuperado un senador más. Inicialmente eran 25, ya van en 26. Y otra cosa también en lo que corresponde a la Cámara de Representantes. Lo cierto es que, a pesar de todo, sigue siendo aparentemente mayoría la derecha dentro del Congreso. A no ser, y eso lo veo no tan fácil, que el Partido Liberal decidiera en medio de los diálogos. Bueno, otra de las grandes quemadas fue María Paz. No, pues que María Paz, Dios mío bendito, que salía ahí. Y bueno, hablemos un poquito de esa consulta de Paloma Valencia, donde salió ganada. Sabemos que Paloma pertenece a la extrema derecha, viendo la situación como estaba cambiando y viendo lo que Oviedo hizo, ser más centrado en sus ideas. Ella dijo, no, yo me voy por el centro, y cogió un poco que se hizo, que eran de ideas centrales, no ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, y se unieron a ellas, y que los comió, y estos ni siquiera se dieron cuenta. ¿Y quiénes cayeron allí? Pues Juan Manuel Galán, Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, que le gusta hablar duro desde Medellín, quedó valiendo nada, David Luna, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, otra pues que ya se le unió, ya dijo, yo apoyaré a Paloma Valencia. Creo que eso sí se debe de hacer cuando se resulta consultas, y yo me pertenezco a esta consulta, no salir corriendo como sucede en la mayoría de los casos. Así que mientras tanto, vámonos con la frase del día a cargo de el médico Elí Acosta Cárdenas. Y por eso la salud de pensamiento y acción se cosecha con ejercicio, sueño, nutrición, meditación y adoración. Bueno, esa era la frase del día del médico Elí Acosta. Recordarle y saludar a todos aquellos personas que nos ven en las diferentes plataformas, hoy, mañana y pasado mañana, como por Toscana Estéreo, aquellos que nos ven y nos escuchan, los de Radio Más de Popayán de Jaime Di Capote, los del canal de televisión de Quimbaya, los que nos ven por TikTok de La Cuyabra o LC, de LC Noticias, del Paspain, de LC Noticias y La Cuyabra Radio también, Instagram, todas aquellas plataformas nos pueden estar viendo y escuchando en este momento. Bueno, vámonos con el segundo chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. El acusado hablando con el abogado le dice, doctor, yo necesito saber a ver cómo va mi caso, a ver qué se ha sabido. Y le dice el doctor, pues a ver, chino, lo que pasa es que hay dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Digo, pues dame la mala, hermano. Digo, pues la mala fue que hallaron rastros de sangre tuyo en el occiso. Yo, ay, Dios mío, ese sí fue la cabosa. ¿Y la buena cuál es? Pues la buena es que triglicéridos y colesterol estás bien, hermano. Cuando ahorita que hablaba de Jessica Obando, que decía que era una de las grandes perdedoras aquí en el departamento del Quindío, acuerde que cuando hizo su berrinche, ella decía, yo soy del polo, yo no soy del Pato, yo soy del polo, del polo democrático alternativo, y ahora ridículamente vuelve y se firma Jessica Obando sus comunicados, pacto histórico. Bueno, hoy está en Bogotá. Yo había hecho la comunicación para que usted de pronto le diera la pregunta directamente. El Polo Democrático Alternativo, que fundó en su momento
Jorge Enrique Robledo, que es otro de los que precisamente, de los más quemados, porque pues se creyó, ¿no? El rey, en su momento, sí, fue el del mejor, en su momento fue el mejor senador que hubo de la izquierda en el país, y sobre todo cuando se destapó aquello de cafeteros en alerta, de las manifestaciones que en Caicedonia, aquí en el departamento del Quindío, en Caldas, Risaralda, Antioquia, hasta el departamento del Tolima, se hicieron en contra de la Federación Nacional de Cafeteros, que fue precisamente una de sus máximas exposiciones. Ahora el hombre se dedicó única y exclusivamente a criticar a criticar al gobierno de Petro. No sé si será la envidia o qué, que no tuvo la oportunidad de lo que hay. Sí, claro que lo llamo. A ver, Marlene, mientras hacemos el contacto pertinente. Bueno, esta mañana en la Cámara de Comercio de Armenia se hizo prácticamente eso es como un nuevo centro de estudios superiores, CESA, si no estoy mal, Luis Carlos me corrige, CESA, donde van a dar la oportunidad, esto es con alianza con el Colegio Superior de Administración CESA, una de las escuelas de administración del país, creada por empresarios con el propósito de impulsar procesos de educación y formación continua dirigida a empresarios. Entonces aquí tenemos precisamente la voz o el audio de Camila Gómez. Así que escuchémosle sobre este nuevo proyecto que nace a través de la Cámara de Comercio, en alianza con la Cámara de Comercio y CESA. Muchas gracias. Como les decía, yo soy Camila Gómez Afanador, soy la directora de CESA for Life en el CESA, el Colegio de Estudios Superiores de Administración en Bogotá. Estuvimos hoy hablando sobre el futuro de la educación, sobre cómo se integra con inteligencia artificial y cómo esto es tan importante para el sector empresarial del Quindío. Hablamos entonces del lanzamiento de esta gran alianza con la Cámara de Comercio. Amplíanos un poco más este tema. Sí, venimos trabajando desde el año pasado y este año concretamos esta alianza con la Cámara de Comercio y, como les decía, el CESA, que lo que busca es traer formación de altísima calidad, enfocado en lo que hace una escuela de administración, pensando en el sector empresarial del Quindío. ¿Qué programas vamos a tener? Entonces, empezamos este año con un programa como un bootcamp, que es una formación intensiva en inteligencia artificial para líderes. Empezamos también esta semana con planeación financiera y presupuesto, y pronto vendremos con una oferta ampliada pensando en el sector empresarial, específicamente en ventas. ¿Cómo llegan al departamento de Quindío y por qué? Llegamos por la iniciativa de la Cámara, ¿no?, de atraer una escuela de negocios como el CESA. ¿Y por qué? Porque sabemos la importancia del trabajo conjunto entre el sector empresarial y el sector educativo para potenciar el crecimiento del país y de la región. ¿Cuál es el perfil de las personas que empiezan, o de los muchachos que empiezan a hacer ese trabajo con CESA? Yo diría que no son muchachos necesariamente, ¿no? Es como personas a lo largo de la vida. Yo creo que eso ni siquiera es como limitado a un perfil muy específico. Cualquier persona que quiera crecer desde los diferentes frentes que estamos proponiendo, desde el uso de inteligencia artificial en el sector empresarial, de alguien que trabaje ahí específicamente en presupuesto o en el área financiera, y en ventas, pues cualquier persona que quiera formarse o que ya está en el sector de las ventas y que quiera profesionalizar lo que hace. Se busca crear entonces la escuela de ventas más grande del eje cafetero con esa orientación del CESA. Hablemos un poco más de esta escuela y qué se buscan esos perfiles. Yo creo que esto es como el elemento que está en proceso de construcción, pero soñamos en poder traer como uno de los fuertes de una escuela de negocios, que es el sector, digamos que la comercial y ventas, pensado específicamente para la región. Estamos acabando de definir detalles, pero yo lo que diría es como lo que repetí en el panel, y es cómo hacemos que quienes estén trabajando en esta área pues profesionalicen lo que hacen, y quienes no están pero están buscando oportunidades puedan formarse para llegar al sector, digamos, como comercial, entendiendo todos los retos y necesidades que tienen. Bueno, era precisamente la llegada de un nuevo centro de educación superior a través de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Bueno, Marlene, hagamos un pequeño paréntesis mientras, a ver si de pronto hacemos el contacto pertinente. ¿Cómo la ve? Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Quindío, la COR. ¿Será que este año sí?
Deportes Quindío anoche, bueno, eso le decía a Risitas, le decía anoche, ahora a Risitas, nuestro amigo de Caracol, director de noticias de Caracol, que es otro seguidor acérrimo del cuadro Deportes Quindío, ahora sí, vamos sobrados, vamos de líderes, tal. Hasta que no, vamos a ver qué hace el señor. Si dice sí, ¿hasta dónde llegamos? Pero bueno, ayer el cuadro Deportes Quindío tuvo la oportunidad como visitante de empatar con Patriotas 0-0. Esto, reitero, en lo que al fútbol de segunda división hace referencia. Yo sigo admirando a esas personas, a esos muchachos que se pegan la pela, que se van a arriesgar su propia vida, no solamente tirando dedo, como dice popularmente, sino en medio de esta situación de violencia que se vive, de eso de las barras bravas. Porque, por ejemplo, en Armenia, el alcalde tuvo que decirle a los amigos de Pereira, no van más. Acá en el Estadio Centenario no se presta más el estadio, porque ya eso del fútbol quedó atrás. Ahora es el tema entre barras. Entonces estos niños, estos muchachos, 14, 15, 16 años, se van lejos, sea Santa Marta, ayer en Tunja, felices y contentos, pero arriesgando su vida y poniendo a su familia, a muchos de ellos, en un, ¿cómo se llama eso? ¿Qué pasará? Este muchacho se me fue, esta niña se me fue. Pero bueno, en términos deportivos, ya yo mirando los jugadores que tiene actualmente el Deportes Quindío, antes miraba y eran puros niños. 16, 17, 18, 19 años, máximo 21. Ahora son muchachos de 24, 25, 29, arqueros de 38, en fin, o 40, como dijeron de uno, creo que es paraguayo, jugó en el Tolima, Joel, sí, que fue campeón con el Tolima, si no fue titular en todo, pero fue campeón con el Tolima. Entonces se ve un cambio, pero hasta dónde va a llegar ese cambio no sabemos. Deportivamente, pues a mí me alegra, reitero, para que la gente vuelva a creer, pero uno no garantiza definitivamente mucho. Flaquito, tú que tienes voz tan bonita. ¿Qué necesita? Esto es un comunicado oficial de las empresas públicas de Calarcá. Recordemos que en Calarcá se avanza en una obra de la 25. ¿Qué está pasando? Que los carros se están metiendo a la brava, donde está ya precisamente un pavimento que se ha hecho, pero resulta que no se puede todavía porque eso lleva su tiempo, así que nos mandan un comunicado, Flaquito, hagámosle a ver, usted que tiene tan buena voz y lee mejor que yo. A ver, comunicado oficial, dice Empresas Públicas de Calarcá y la Alcaldía de la segunda ciudad del departamento informan que las obras en la carrera 25 entre las calles 30 y 35 siguen avanzando. En este momento se encuentra en una etapa clave del proyecto, la fundición de los nuevos andenes. Para que el cemento seque correctamente y nos dure muchos años, dice, necesitamos que sean nuestros aliados. ¿Cómo? No pises el cemento fresco, un solo paso puede dañar el trabajo o las horas de trabajo. Respete las cintas y señales, están ahí para su seguridad y de los trabajadores. Evite cruzar por las zonas intervenidas aunque parezca seco. El material necesita tiempo técnico para ser resistente. Recuerda, cada vez que respetas la obra estás acelerando su entrega. Cuidado, Calarcá es tarea de todos, dice la Alcaldía, Empresas Municipales de Calarcá. Algo que pues le agregamos además acá lo que ocurre por ejemplo en la Clarita, donde también por toda esa vía hay una reposición. ¿Y sabe cuál es la preocupación mayor? Con el tema de las aguas, porque muchas de estas zonas son rellenos sanitarios, ¿sí? Y sobre eso construyeron. Entonces están tratando de, con esta reposición de alcantarillados, que las cosas se hagan lo mejor, pero el agua muchas veces perjudica. Entonces usted no se puede arriesgar, usted no se puede pasar por esas zonas, uno no lo quiera. ¿Cuántas veces no ha pasado? Un vehículo, como sea moto, lo que sea, se va a la tierra y se lo traga, así.
Pero es que en Calarcá sí ya se han pasado. ¿Cómo es posible que tumben la polisombras que llama eso verde y entren carros, entren motos porque la gente es muy irresponsable, es que la gente es muy irresponsable. Y por todo van a poner problemas. Si hacen una obra, malo. Si no hacen obra, no, ese alcalde robó todo. Y eso es así, todo por todos lados, donde quiera que sea. Hablando precisamente de obras, Flaquito, no sé si vio al alcalde de Calarcá esta semana anunciando desde el estadio que ya Invías, coste, que fue Invías, no tiene nada que ver todavía con la gobernación, y fue una plata que se consiguió directamente Juan Sebastián Ramos Velasco con Invías, donde van a hacer precisamente como algo que estabas diciendo, de alcantarillado, de organizar la grama. No sé hasta dónde, sé que son 500 millones de pesos, pero a partir de lunes empezaron a trabajar allí, que es una de las cosas que Sebastián quiere de pronto dejar medio funcionando o funcionando hasta donde la cárcel, porque recordemos que a Calarcá las platas que han llegado, por ejemplo, por la buena administración de sus recursos, el año pasado el gobierno nacional le prometió una platica, este año llegaron casi 4.000 millones de pesos, con las cuales Juan Sebastián se las está jugando en la cancha, en esa cosa de carreras, en la pista atlética. Está terminando muchas obras que tengan que ver en el Alto del Río, terminando precisamente más canchitas, dándoles. Entonces, toda esa plática que llegó ahí va a ser más que todo como llevada a lo que tenga que ver con centros deportivos, pero que pertenezcan al municipio de Calarcá, porque todos sabemos que el estadio fue un comodato por 5 años, y Sebastián tiene la razón. Yo no le voy a meter 1.000 millones a un estadio para que en 3 años el gobernador, que no se sabe quién vaya a estar, diga, no, venga, ese estadio es mío, yo lo quiero de vuelta, y se lo vuelve a llevar. Y entonces Calarcá, 1.000 millones, estoy suponiendo que sean 1.000 millones. Cuando se los puede invertir en centros deportivos que sí pertenezcan a Calarcá. Ya vimos por ahí que Sebastián ha subido un poquito lo que es el diseño de la nueva pista atlética que va a quedar allá precisamente junto al Coliseo, ¿cómo es que se llama el Coliseo? ¿De ferias? No. ¿A dónde? El de abajo, el del sur. Del sur, pero ¿cómo se llama el Coliseo? No, era donde la Plaza de Toros, ¿acuerdas? Sí, donde era la Plaza de Toros, pero ahorita es Coliseo. Coliseo del Sur se conocía, Coliseo del Sur. Me imagino que pronto seguirá así. Pues ojalá se le invirtiera una plática ahí donde precisamente jugaba caciques del Quindío, que ahora son caciques de Armenia Quindío Armenia. Entonces qué bueno que ese, por ejemplo, eso llegaran a construir una buena cancha de baloncesto. Mi nieto, que precisamente juega baloncesto, no hay una cancha pública donde ellos, apenas si hay una en el Veracruz, pero le falta mucho mantenimiento, muchos arreglos, y ojalá que plática como esta nos alcance para lo que es en el deporte, porque Sebastián es muy deportista, entonces le juega mucho al deporte y a la zona rural, porque eso sí, le gusta mucho el campo. A tiempo de aquellos, mire, en 1980, en 1980, el Polideportivo de Calarcá era un escenario grande, inmenso, para el desarrollo del baloncesto. Usted veía esas instalaciones del Polideportivo, eso era lleno, no había cama para tanta gente. Estamos hablando del año 1980, 81, bueno, por esa época. Yo fui, y en primera instancia, escúcheme, secretario de la Liga de Baloncesto, del Comité Municipal de Baloncesto, y yo era uno satisfecho la noche, ¿sabes? Con don Rafael Pinto. Mirar eso, llegar gente de Cartago, de Sevilla, Caicedonia, equipos, era impresionante. Ahora, con el respecto del caso, usted pasa por el Polideportivo y ¿qué?
Lo mismo del microfútbol. Hablemos del polideportivo, pues yo he estado muy de cerca de lo que es esta administración y recordemos que allí hay un señor que en la época del terremoto, que allí estuvo unas sedes de las oficinas de la alcaldía, resulta que allí acomodaron a un señor para que cuidara las instalaciones y el centro deportivo. Cuando sale el alcalde, que salió de allá, en esa época era John Byron Coecha, lo deja, no lo liquida, el señor se queda y han pasado muchísimas administraciones después de esta. Entonces, ¿qué dice el señor? No, el polideportivo es mío porque a mí no me han pagado, o págueme en toda la plata que me deben. Como no existe, no existe un contrato, porque lo hicieron así como a la guachapera, entonces este es un señor que no han podido negociar y prácticamente el señor no permite que se le haga casi nada al polideportivo. Es más, el señor le tienen que pedir permiso hasta para que lo preste. Tiene un perrito bravo. Entonces uno dice, son administraciones que han pasado por el municipio de Calarcá al garete, porque nunca han hecho nada. Gracias a esta administración se está organizando la casa está muy organizada, pues y como dicen ellos, nosotros no vamos a ver, por ejemplo, lo que se tenía que hacer con catastro, con la cuestión tributaria, todo eso lo tenían que hacer, lo hizo Sebastián. ¿La gente se lo cobrará? Me imagino que sí. Poco les interesará que quede la casa organizada, pero si llega otro gobernante y quiere echar todo para atrás, la gente necesita otra vez hacer sus colitas, hacer sus cositas, porque de la manera como está hecho el software de Calarcá, está para que no se pierda un solo centavo. Y es lastimosamente ver uno como la gente, cuando Sebastián pregona cualquier obra. Ahí en esta semana, cuando hablaba de la obra del estadio, una señora que yo no sé si es que le pagan, debe ser algo falso, siempre habla de que es una administración ladrona, pero nunca es capaz de ir a la fiscalía, claro, que es lo que yo le digo, hagan, si a usted le consta, vayan y denuncien, pero qué bueno es dañarle la imagen a la gente así, porque me dio la gana y nada más, y eso no debería de ser así. Entonces, pues ahí les dejo. Saludemos, la quito. 1.100 personas nos están viendo por TikTok. Sí, es tan amable porque es que yo no sé. En este momento. Bueno, gracias a ellos y a todos, Marlene, porque es que después, como quedan las redes sociales. Él la rechaza. Está rechazando, y no, pero él me está llamando también, entonces estamos en, ¿cómo se llama ese juego? Entre el gato y el ratón. No, y los que después nos mandan los saludos que le digo Marlene, en Cuba, por ejemplo, un saludo grande. En Cuba, en Chile, en España. En España, en Argentina, en fin, estamos en ese proceso. Con relación a los amigos que están con nosotros, siempre pendientes de lo que ocurre con el desarrollo en el departamento del Quindío. Allá me dice que está en una reunión, listo, no hay ningún problema, ya por lo menos así escribiendo nos entendemos. Dije que el alcalde de Calarcá está fuera, ¿no? Porque está por fuera de la ciudad. Es que hay varios temas, ¿no?, que se están presentando incluso con el tema político. Yo no sé hasta qué punto, aquí resultaron analistas políticos en el departamento del Quindío, y lo peor es que la gente... Todos tienen la razón. Y lo peor es que la gente se los cree, que son lo máximo, y entonces hacen unos análisis que dicen, este perdió, este ganó, por este lado, por el otro. No, sino para no ir más lejos, lo de Iván Cepeda y lo de Paloma Valencia, dicen que lo pisoteó, pero yo desde un principio y desde la vez pasada que salió Iván Cepeda dije, es que eso no se puede comparar con nada, ni siquiera con la consulta de Petro, porque fue una época fría, una época donde fue solo, se pusieron solamente 20.000 mesas, y ahora dicen que Centro Democrático le ganó con su
toda esa coalición que tiene, pero no hacen la cuenta o no estudian o no quieren ver más allá de que fueron 126.000 mesas. Entonces, hagan la cuenta, si en 20.000 él sacó 1,5 millones, si hubieran estado las 126.000 mesas, estarían cantando la misma gloria. Es que no, uno no puede ser así, uno tiene que ir más allá del análisis. Hablando un poquito también de las fórmulas vicepresidenciales, Juan David Oviedo es Juan Daniel llegó Oviedo, donde era. Es más centro, llegó a la extrema derecha haciendo fórmula con Paloma Valencia. No sé cuánto pueda durar este matrimonio, porque si no fueron casi capaces de ponerse de acuerdo para llegar a unirse, suponiendo que lleguen al poder, ¿cómo va a ser esa bizcocho? Se dijo que habrá señales, y entonces ¿cuál fue la primera señal que hizo la señora Paloma Valencia? Hacerle un llamado a los petristas a decirles: mi corazón está abierto a todos ustedes, señores petristas, ustedes que de pronto no les ha gustado ya al final el gobierno, actual gobierno. Entonces, con Juan Daniel Oviedo se les abren las puertas, bienvenidos. Porque ¿qué hizo Juan Daniel Oviedo? Que ya le demostró Daniel Coronel que él no es tal petrista, que él no es tal de centro-centro, siempre ha sido de derecha. Se lo demostró. Y eso que Petro le dio toda la oportunidad y le dio la ocasión cuando fue director del DANE. Ahí lo sostuvo, ¿no? Lo sostuvo hasta un tiempo muy largo. Y, bueno, hasta ahí estuvo. Pero sale y empieza entonces con su cuento, que de centro. Y cuando ya está metido en el tema de la consulta, en el juego de la consulta, pues atrae a un sector del petrismo que es muy dado al centro, sí, y por eso saca 1,5 millones de votos. Cuando saca esa votación, entonces se siente el rey, ¿no? Feliz y contento. Ayer hayan votado ¿cómo se llama? Llegaron unos artistas, pero lo máximo, estaba lleno el escenario y todo el mundo gritándole: Oviedo. Y entonces se hace el loco, como que sí le acepto, como que no le acepto Paloma, pero eso ya estaba cocinado. Estaba escriturado, estaba cocinado, y efectivamente Paloma Valencia, después de decir que yo tengo abierto el corazón para los petristas, lo llama y le da esa magnífica oportunidad de decir: soy la segunda. Como hace entonces el señor el Tigre, a quien designó como candidato, pues como su fórmula vicepresidencial, al que fue uno de los organizadores, de los principales autores intelectuales de las movilizaciones y las marchas populares que en el gobierno de Iván Duque tuvieron a este país durante 2 meses en un problema de orden público, el tremendo, donde hubo muertos a granel. Ese señor que nombra era el ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, y es el que nos quiere salvar, es el que dejó la gasolina donde la tenemos, ¿no? Que tuvo el gobierno, dejó endeudado al país en el tema de la gasolina, los préstamos al Fondo Monetario Internacional que apenas está pagando, se está acabando de pagar este gobierno, y llega este señor de la Espriella, y lo nombra es que como su fórmula vicepresidencial para salvar a Colombia de la debacle en que está, dicen ellos. Entonces partan de ahí. Ya también Fajardo nombra su fórmula vicepresidencial. Hay varios también que están al lado supuestamente del sector petrista, no tanto petrista, pero sí de movimientos alternativos, como el ex canciller Murillo, que sigue en el juego. ¿Sabe qué me gustó? Se me estaba quedando esta Marlene. Armitaje, que estaba recogiendo también mucha gente. Armitaje fue alcalde de Cali, es un señor que tiene unas empresas con más de 3.000 trabajadores, que siempre ha salido a decir y apoyar lo que ha venido haciendo el gobierno de Petro, en el sentido de que los trabajadores merecen
lo que las empresas también están ganando. Si a mi empresa me va bien, a mi trabajador tiene que irle también bien. Y estaba ganando posiciones. ¿Y sabe qué salió? Ya el comunicado que mandó hoy, se retiró de la contienda presidencial, pues, como candidato a la presidencia, porque dijo, hay mucho candidato, y es cierto, eso está lleno, vaya a ver. Hay como no, más de 100 candidatos. Entonces, no, pero ya con la limpieza que se hizo este fin de semana, creo que estaban hablando como de 16. Bueno, vámonos con el tercer chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. El conductor de aplicación, de plataforma, le sale un viaje y va y recoge a la muchacha. Una muchacha divina, despampanante, se saludaron. Bueno, la llevo para el sitio indicado. ¿Cómo me le va? Ay, muy bien. Señor, ¿le puedo decir una cosa? Sí, claro, dígame. Lo que pasa es que yo toda la vida he tenido una fantasía erótica. Yo he tenido una fantasía erótica y es tener relaciones sexuales con un conductor de Uber. Y dice, ay, qué pesar, lo que pasa es que yo manejo Cabify. Bueno, chiste, a mí este celular le gusta repetirme todo. Y estos personajes que yo llamo todos sin respuesta, hombre, están hoy todos ocupados, les dio hoy por ocuparse precisamente. Pero bueno, dejemos así y será en otra oportunidad. Lo importante es que noticias de hoy a nivel internacional. Todo el mundo habla que Trump con Petro estamos, que con Colombia estamos en la olla, ¿no? Uh-huh. Y hoy la noticia es que Gustavo Petro se entrevistó media hora con este señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estuvieron hablando durante media hora. Al final, pues el hombre le dice, señor presidente, lo invitamos acá a Cartagena, que venga, para que dialoguemos en medio de todo lo que está pasando. Porque es que aquí los de la oposición creen que con este presidente Trump los va a tratar como trató a los otros. ¿Qué les dijo a todos los que estuvo ahí en estos días, Marlene, reunidos, que los reunió, que son de derecha, ¿no? Ese HP, idioma yo no lo voy a aprender, ¿no? O sea, el idioma castellano, el español. O sea, y la gente todavía queda así, todo el mundo riéndose. Pues, todo el mundo riendo, no, ellos, esos presidentes de esos países que estuvieron al lado de este genocida, amigos de los genocidas, bueno, y tantas cosas, todos felices y contentos. Y entonces preocupados que porque no invitó a Gustavo Petro. Por ahí dijo, no, yo creo que sí lo invité. Yo creo que se lo invité. Y hoy, media hora estuvo Gustavo Petro hablando con ese individuo, con ese señor. Bueno, merece más todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel internacional. Un tipo que le importa poco matar niños. Si apoya a ese genocida de Netanyahu, que las bombas, esos que están tirando ahora, misiles, que mataron 140 niñas de ese colegio, ¿de dónde eran los misiles? Estadounidenses. Ah, que eso nos equivocamos, sí, nos equivocamos. Y es el cuento y todavía hay gente que le aplaude. Pero bueno, ese es nuestro país, o sobre todo, no tanto nuestro país, quienes siguen a esta gente genocida que sigue llevando al mundo a una tercera guerra mundial, porque para allá vamos. Bueno, ya poco hemos tocado el tema político, tan político como fue en el día de hoy. Sí me resta decirle a todos nuestros oyentes y seguidores, y por qué no, vayan, busquen qué ha hecho Paloma Valencia en todos estos años en el Senado, qué ha hecho Iván Cepeda en todos estos años en el Senado. Vaya, miren quién es Abelardo de la Esprilla y quiénes son los otros candidatos que están ahí también, y tomen su decisión a conciencia. No se dejen del apasionamiento, porque uno ser apasionado en la política no lo lleva a nada bueno, solo a cometer errores. La política no se vive con apasionamientos, el politiquero sí lo vive con apasionamientos. Los que somos conscientes de que merecemos un país que siga progresando, que siga echando para adelante y dejarle algo bueno a nuestras futuras generaciones, porque nosotros ya estamos doblando la esquina. Voten a conciencia,
reciban los 50.000 pesitos, los 10 tamalitos, cómasenlo, pero ya cuando estén frente al tarjetón, siempre lo he dicho, voten a conciencia, no voten por apasionamientos. Bueno, 6 de la tarde, nos vamos, Flaco. Sí, gracias ¿qué a más todos. tenés por decir? No, mire, cuánta familia no se está desbaratando por este tema de la política, desafortunadamente, pero bueno, Dios sabrá cómo hacer sus cosas. Muy amable, muchas gracias. Bueno, a nombre de Benjamín, Elí, Álvaro, Luis Carlos, Julieta, Salomé y por supuesto quien les habla, Marlene Moreno Gómez, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo 19 de marzo. El próximo 19 de marzo es precisamente el Día del Hombre. El Día del Hombre. Así que Julieta, ya que 8 días, como Luis Carlos no nos dio nada, el día que 8 días nos va a traer, porque somos unas varonesas trabajando, nos va a traer de a chocolate. O sea, el próximo 19 de marzo, según la Iglesia Católica, a pesar de que la pasaron para el 23 de marzo, pero la fecha del hombre es el 19 de marzo. El día de San José, por eso el día de la madre. No, qué pena con usted. Nosotros tuvimos elecciones. ¡Ja, ja, mijito! A mí no me va a venir usted a echar tierra. Recordemos que el 17 de marzo es una fecha muy especial para la revista El Marqués. Son 41 años de estar, 41 años de circulación. Así que este mes, como les decía, es un mes de pura celebración. ¿Y estas canas cuántas entonces? Son 41 años de este cofundador de la revista. No, eso ya está como cerca de los 80. El 17 de marzo. Bueno, ahora sí, gracias a 41 años. Quindío Junior jugaba en esa oportunidad de Estadio San José. Bueno, ahora sí, gracias a todos, un saludo para todas aquellas personas que nos den por las diferentes plataformas. Espero que se comuniquen o se conecten de aquí a 8 días y nos pueden escribir. Si alguno tiene alguna duda, quiere que le hablemos de algún tema en especial para algún programa, nos escriben a la revista _elmarqués@hotmail.com. Feliz noche para todos y que el Todopoderoso nos proteja de todo mal y peligro y nos dé mucha sabiduría para tomar decisiones importantísimas para nuestro país. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio Joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marlene Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos. Desde nuestros ancestros existe la Cuyabra, un ícono en la historia cultural de nuestro país. Hoy en el mundo de las tecnologías y la virtualidad, llega la Cuyabra. La Cuyabra Radio. Una emisora online, transmitiendo desde Armenia, en el departamento del Quindío. lacuyabraradio.com, rompiendo las barreras del ciberespacio. Le cuenta la Secretaría de Hacienda. Venga, yo la vi ayer.